Buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad se nos ha pedido hacer un video de una predicación tomando como texto base un Proverbios. Para esta ocasión he tomado el Proverbios número 28, es en el cual vamos a meditar versículo 13. Vamos a leer las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El título para esta meditación es Reflexionando en la confesión y pecado. ¿Por qué reflexionando en la confesión? Número 1. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, el que no confiesa. Todo cristiano, todo hijo de Dios ha nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Hemos pasado a tener vida eterna por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones. El que encubre sus pecados. Un cristiano no tiene que encubrir sus pecados. Una persona creyente, una persona arrepentida, con un arrepentimiento genuino, valga la redundancia, no tiene que guardar sus pecados, sino que los tiene que confesar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De modo que todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene que confesar sus pecados. ¿Por qué tiene que confesar sus pecados? ¿Será porque Dios no los conoce? Claro que sí los conoce. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce nuestros pensamientos. Ese pensamiento que a veces tenemos acerca de aquel hermano. Este hermano me cae mal. Pensamos que ninguno nos ha visto, ninguno nos ha escuchado. Pero Dios conoce ese pensamiento malo que usted ha tenido. Conoce nuestros pensamientos cuando miramos a una mujer por la calle y que no es nuestra esposa. Conoce ese mal pensamiento. O conoce cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos solo a criticar, venimos solo a ver los defectos de las demás personas. Dios conoce. No digamos aquellas actuaciones, aquellas cosas que pensamos que nadie nos está viendo y tomamos lo que no nos pertenece. Dios nos está viendo. Nada menos a nosotros nos pasó, porque nosotros podemos decir que en las iglesias no hay personas que no les gusta tomar lo ajeno. Un día nos regalaron un micrófono para la misión en la que Dios nos ha permitido servir. Ese mismo día que nos lo regalaron, estábamos en el culto, ese mismo día desapareció. Y se suponía que habíamos solo cristianos. Uno puede decir, ninguno tiene malas mañas ya. Pero esta persona que se lo pudo robar, y es una persona que ha nacido de nuevo y que se lo robó, yo lo dudo que haya nacido de nuevo, porque la palabra de Dios dice también, por sus frutos los conoceréis. Aquel que no da frutos dignos de arrepentimiento, yo no creo que una persona que no dé frutos dignos de arrepentimiento haya nacido de nuevo. Entonces, claro que sí podemos pecar, claro que vivimos en este cuerpo de pecado, como lo declaraba Pablo, este cuerpo inmundo. Sí, claro, podemos pecar.
Sí, pero cuando pecamos, el Espíritu Santo no nos da tranquilidad. ¿Por qué no nos da tranquilidad? Porque Dios aborrece el pecado y es Dios quien mora en nuestros corazones. Y el mismo Dios que nos lleva a que vengamos, doblemos rodillas y confesemos nuestros pecados, porque esta es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Sentir, cuando nosotros no sentimos nada cuando pecamos, es porque no hemos nacido de nuevo. Pero cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no nos da tranquilidad, no nos da tranquilidad, no nos da tranquilidad, no nos da hasta que venimos, Señor, te pido perdón porque te fallé, pero arrepentirse es no volverlo a hacer. Si puede fallar en otra cosa, sí, claro, pero nosotros venimos diariamente a pedir perdón del Señor. Claro que ya no vamos a vivir en el pecado como vivíamos antes. Ya no vamos a vivir como nuestra mala, como la vana manera de vivir que teníamos antes. No, diariamente nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como culto racional para Dios. Nosotros tenemos que venir diariamente a Dios a confesarle nuestros pecados, a decirle, Señor, te he fallado, he pecado contra ti. Pero el Señor quiere que nosotros voluntariamente, como un hijo, viene a un padre a decirle, Padre, me equivoqué, contra ti he pecado, te pido perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por esa razón estamos reflexionando en nuestra confesión y el pecado. Ahora bien, alguien que no confiesa su pecado, hermanos, si le puedo llamar así, yo le invito a que reflexione si usted ha nacido de nuevo. Porque si usted vive pecando, peca y no pasa nada, peca y no pasa nada, entonces, hermano, es una evidencia que usted necesita de Cristo. Y le invito a reflexionar en eso si es su caso. Otra palabra en la que tenemos que reflexionar es en el pecado, el que encubre sus pecados. En las iglesias no se comprende la naturaleza atroz del pecado y por esta causa debemos intentar redescubrir lo que se ha perdido. ¿Por qué razón? Porque el pecado, hermanos, número uno, el pecado es un crimen contra la persona de Dios. Número dos, el pecado es no amar a Dios. Número tres, el pecado no es glorificar a Dios. El pecado es una infracción de la ley. El pecado es una abominación. El pecado es universal, hermano. ¿Qué es el pecado, hermano? El pecado es errar en el blanco, es extraviarse de la senda. Según la Escritura, la meta o blanco a la cual el hombre debe apuntar es la gloria de Dios. Por lo tanto, hermano, cuando nos extraviamos de la senda, entonces tiene que ver con no glorificar a Dios. En las iglesias, hermanos, se está permitiendo demasiado el pecado. En las iglesias se está dando mucho liberalismo. En las iglesias, líderes cristianos no están casados. En las iglesias, servidores están viviendo en fornicación. En las iglesias hay mucho pleito. ¿Qué es lo que está pasando? Se tiene que predicar acerca de lo que es el pecado y cuánto es abominable a Dios, para que los cristianos reflexionemos en que es como que le levantemos el puño a Dios y decirle, contra ti estoy luchando, porque el pecado es directamente contra la persona de Dios. Pero ¿por qué se permite eso? Muchas veces porque se nos puede ir el hermanito, si le llamamos la atención se nos va a ir. Y eso quiere decir, una entradita menos, ¿verdad? Diezmo y ofrenda. Pero el ministro está obligado, como Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte aprobado, presentando como es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice lo que es pecado y lo que es la voluntad
de Dios. El pecado, de tal manera, hermanos, es principalmente contra Dios y una ofensa a su persona. El desobedecer un mandamiento divino es amenazar con el puño a Dios. David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, el salmista sabía que el pecado es directamente hacia Dios. Cuando nosotros pecamos es directamente hacia Él. De tal modo, hermanos, que nosotros muchas veces decimos, sí, yo amo a Dios, y este es el más grande de todos los mandamientos. En Marcos 12:30 nos habla, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Nosotros decimos amar a Dios, pero cuando venimos de fornicar, cuando no cumplimos el casamiento, cuando no nos casamos, que sabemos que este es voluntad de Dios, cuando nosotros hablamos mal del otro ministro, cuando nosotros envidiamos la obra del otro, cuando no permitimos que se predique el evangelio por envidia, estamos amando a Dios. Jesucristo declara, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, si nosotros amamos a Dios verdaderamente, guardemos sus mandamientos. El pecado es infracción de la ley, decíamos también. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. De tal modo, hermanos, que cuando nosotros infringimos la ley, es como que actuar, desear vivir con nuestra propia ley. Como decirle, desafiar al Señor y decir, yo hago mi propia ley, yo hago, creo mi propio Dios. No creo que esto no le va a Dios, no le va a molestar. Como salvo siempre salvo. Hermano, no abusemos de la gracia, hermano. No abusemos de la gracia. Si usted vive en pecado, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Reflexionemos, hermano, porque el pecado es una abominación a Dios. El pecado es un delito directamente y en contra de Dios. El que encubre sus pecados, por esa razón nosotros no tenemos que encubrir sus pecados, porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos que venir delante de Él a confesar diariamente nuestros pecados, porque si no lo hacemos, no vamos a prosperar, no vamos a prosperar espiritualmente, hermano, no vamos a prosperar de la manera como Dios nos quiere dar la prosperidad de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si nosotros confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, nosotros vamos a alcanzar misericordia de Dios. Quiero concluir también haciéndole un llamado a aquellos que no conocen a Cristo y también compartirles que el pecado es universal. Adán y Eva pecaron, desde ese momentito cortaron la relación entre el hombre y Dios. Antes el hombre tenía una relación directamente con Dios, pero mediante el pecado fue cortada, como dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Entonces, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es universal, hermano. Con esta condición de pecado, nosotros estamos yendo directamente al infierno. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Literalmente el Evangelio, hermanos o amigos que estás acá, literalmente son buenas noticias. Porque las malas eran que nosotros íbamos directamente al infierno. Pero las buenas noticias que Dios, en el amor que ha tenido para nosotros, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una oportunidad este día para que tú vengas a los pies de Cristo. El amor de Dios consiste en que